Medios, Tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación. Bueno, muy bien, son las 9 de la mañana, 23 minutos. Nos vamos a ir con este bloque especial con el señor Martín Chávez, especialista en el medio de comunicación, estudiante de la licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, que está en línea. Martín, buen día, gracias por estar con nosotros hoy. Buen día, Carlos, gracias a vos por el espacio. Un placer, y siempre estamos hablando de la comunicación, estamos hablando siempre de los medios, y hoy vamos a arrancar justamente con un tema que tiene que ver con el lenguaje, la forma en la que hablamos. No sé por dónde arrancamos, Martín, porque la verdad que es bastante amplio el tema. Sí, es muy amplio y además a veces está muy oculto el tema, ¿no? Porque lo naturalizamos tanto que es como el aire, uno no se pone a pensar si está respirando o no, Claro. Respira. Bueno, con el lenguaje pasa algo similar. El lenguaje lo incorporamos desde que nacemos y vamos creciendo, incorporamos el lenguaje y el lenguaje construye nuestra realidad, ¿no? No existe nada por fuera del lenguaje. Cuando hablamos le ponemos nombres a las cosas, las designamos, le ponemos un signo a cada cosa. Si intentamos pensar en algo, podés hacer el ejercicio ahora, o cualquiera que nos esté escuchando puede hacer el ejercicio de ponerse a pensar en abstracto algo, y cuando ese algo se construye en nuestra mente le ponemos un nombre, porque es nuestra forma de categorizar y de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Este proceso de transformar las cosas que nos rodean en palabras no es ni más ni menos que una convención social, porque si yo te digo ¿qué es una silla? Uno me podría decir, bueno, es un objeto que sirve para sentarse, que tiene 4 patas, que tiene un respaldo, perfecto. Ahora, en ese objeto, ¿hay implícito algo que diga que se deba llamar silla? Claro. No tiene una relación el objeto con la palabra, con el nombre. Eso es porque cada nombre que se le pone a las cosas se hace desde una convención social. Quiere decir que en un momento determinado los hombres, las mujeres, la sociedad y las instituciones que lo representan definen a ese objeto, esa cosa como un nombre. Y a partir de ahí van categorizando para poder entender todo lo que los rodea. Como todo está dentro del lenguaje, si no le ponemos nombre a las cosas, no existen. Tenemos que hacer una reflexión profunda sobre el poder que tiene el lenguaje, porque el lenguaje puede hacer existir o hacer desaparecer las cosas. Es muy poderoso el lenguaje, es muy poderoso porque el lenguaje también puede construir, puede destruir, puede dañar. Lo que legitima y incorpora a nuestro diccionario es una institución que se llama RAE. Es la Real Academia Española. Y es uno de los resabios coloniales que nos quedan. ¿Por qué? Porque hoy hablamos nosotros este idioma, que podemos llamarlo, no sé, castellano, argentino, rioplatense, o como le queramos llamar, porque en España ganó el Reino de Castilla, y entonces por eso cuando llega Colón a América y comienza la conquista de nuestro continente, el idioma que imponen es el castellano, porque lo primero que hacen los imperios cuando llegan y conquistan una tierra es imponer su idioma. ¿Por qué? Porque con su idioma construyen su identidad, porque el idioma realmente construye la forma en que pensamos. Hay muchos estudios que lo que dice es que nosotros pensamos, nuestros modelos mentales están condicionados por el idioma con el que nacimos y con el que construimos nuestra realidad. Por eso es difícil de entender por qué nuestro idioma está determinado por la aprobación de una institución que es foránea, claro, que está en España y que de alguna manera sigue manteniendo esos lazos coloniales, ¿no? Es importante, digamos, empezar a discutir estas cosas porque el poder del lenguaje, precisamente como decíamos hace un ratito, puede construir pero también puede destruir. Cuando pensamos, por ejemplo, cómo se usan las palabras, podemos analizar el ejemplo de la palabra negro. O sea, negro tiene una connotación negativa, siempre está asociado lo negro a lo malo y lo blanco a lo bueno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del trabajo, ¿cómo le llamamos al trabajo ilegal? En negro. El trabajo en negro. Claro. El trabajo en blanco es el trabajo legal. Podemos tener un montón de frases. Trabaja como un negro, la oveja negra es otra frase, claro, mercado negro. Y la verdad que hay un montón porque son cuestiones donde el lenguaje se naturaliza y probablemente mucha gente que habla con este lenguaje y que dice estas cosas no lo hace con el objetivo de lastimar, pero está naturalizado que se dice así. Entonces, la verdad que hay que empezar a reflexionar sobre estas cosas para empezar a cambiarla. Digamos, no se trata solo de palabras. Hoy la tapa del diario Clarín publicaba en la parte de abajo: moda lingüística, los jóvenes que hablan con la E generan polémica.
a mucha gente le molesta, ¿no? Porque le llaman, los jóvenes le dicen el idioma de inclusión, donde Claro. donde cambian la A del femenino y la O del masculino para que aparezca una E. Y es ahí donde aparece de nuevo la Real Academia Española, que dice la Real Academia Española, donde se consulta todo, como vos decías, ¿no? Hablamos nosotros argentinos, pero le preguntamos a la Academia Española, a la Real Academia Española, si está bien. ¿Cómo podemos hablar? Sí, claro, y ellos te dicen que es innecesario el uso de la E. Pero un rector del Nacional de Buenos Aires, el señor Gustavo Sorsoli, de la universidad, dijo que está de acuerdo con la modalidad, ¿no? Como en la Argentina nosotros tenemos una forma de hablar que va cambiando y que los jóvenes van también, ellos con los nuevos lenguajes van modificándolo y como algunos consultan todavía a la Real Academia Española si está bien o está mal. Ese es uno de los temas. Y otro que te dejo también pendiente, las X, cuando escribimos, cuando ves en textos que aparecen la X, reemplazando creo que la O casi siempre. Sí, en realidad la X, como la arroba, lo que reemplazan es la O y la A, digamos. Sí. Con esto que vos planteás y que se ajusta perfectamente a lo que estamos hablando, tiene que ver con el poder del lenguaje. O sea, la verdad que el lenguaje es un gran campo de batalla, donde se disputa el poder. Por eso todavía no se han podido lograr ciertas victorias, digamos, porque la verdad que nosotros necesitaríamos una institución argentina que sea la que de última legitima y incorpora a nuestro diccionario las palabras que usamos. Pero la verdad es que cada palabra que se consigue instalar es a través de la lucha. Por ejemplo, hace algunos años la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luchó mucho para que la última letra de la palabra presidenta sea la A. Y mucha gente salió horrorizada porque decía, no, pero en el diccionario dice E, no se puede inventar palabras. En realidad sí, claro que se pueden inventar palabras, porque es una constante puja poder construir nuestro lenguaje, el que usamos. Y el lenguaje no puede estar solo en un diccionario, no, el lenguaje está en la calle, el lenguaje es el que usamos. Entonces, si realmente necesitamos usar las E, las X o los arroba, eso tiene que ver con una necesidad social, una necesidad política, una necesidad del pueblo, una necesidad de la democracia. Por eso hay un tema que es muy importante, digamos. Acá no se está hablando solamente de lo gramatical, de si está bien la E, de si está bien la X, de si está bien la arroba. Eso me parece que es un tema muy menor. Acá lo que realmente hay es una lucha por el poder, que está atravesada por el lenguaje, porque el lenguaje lo que expresa es una situación de vulnerabilidad y de desigualdad que la mujer viene sufriendo hace muchísimos años. En el lenguaje está incorporado eso. En el lenguaje está incorporado el patriarcado, el poder del hombre sobre la mujer. Y lo podemos ver cuando hablamos del hombre, mucha gente piensa que está hablando de la humanidad. ¿Por qué? La mujer no existe. Entonces, todo el tiempo, desde el lenguaje, la mujer fue invisibilizada o fue puesta en una posición inferior. De lo que se trata en estos últimos años con el gran movimiento feminista es empezar a revertir eso desde el lenguaje, porque volvemos al principio, el lenguaje construye realidad. Entonces, si desde el lenguaje nosotros podemos respetar y podemos identificar a las personas y podemos identificar a los géneros, le estamos dando un lugar en la sociedad. Porque, como decíamos, si no está dentro del lenguaje no existe, si no podemos nombrar a las cosas no existen. Y es una estrategia del poder, de alguna manera, ocultar lo que no quieren que se vea. Por eso, pensar solo en el aspecto gramatical de la E, de la X o de la arroba es un error, porque además el lenguaje está en constante movimiento. Lo que tenemos que ver es que ese lenguaje sirva para equilibrar las cosas, para lograr igualdades. Me quedo con esto del lenguaje que destruye y construye, ¿no? También. Tal cual. Pero vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Me parece que es ahí donde arranca todo. Me quedé pensando en un montón de ejemplos, ¿no? Como comisario, comisaria, ¿no? Concejal, claro. Concejala, darle el femenino y llamar las cosas por su nombre, que a mucha gente, como decís vos, se horroriza cuando lo escucha, ¿no? Se ponen nerviosos. El lugar que corresponde, ni más ni menos que eso. Por ejemplo, mira, hay una palabra que las mujeres en esta lucha que están construyendo no tenían. ¿Por qué? Porque si querían hablar, fíjate cómo en lo profundo que va el lenguaje, ¿no? Si querían hablar de la solidaridad entre las mujeres, con una sola palabra no la tenían. Tenían que remitirse a fraternidad, y fraternidad, de frater, de hermano, o sea, viene de una derivación de palabras que tiene que ver con lo masculino. Entonces no tenían su propia palabra. En estos últimos meses o este último año comenzó a sonar la palabra sororidad, que reemplaza fraternidad, pero con el género femenino. Entonces, realmente es poderoso el lenguaje, realmente es necesario disputar en este gran campo de batalla que es el lenguaje, porque
muchas cosas del futuro, muchas cosas de la forma de pensar de las nuevas generaciones tienen que ver con el lenguaje. Y bueno, son los jóvenes que van a dar esa batalla, que ya empezaron a cambiar. Están dando, exactamente. Que están cambiando el lenguaje y bueno, y vamos por ellos, vamos a darle lugar. Creo que tenemos nosotros los más grandes, darles el espacio para que lo puedan lograr. Absolutamente. Es una bandera que tenemos que acompañar. Querido, como siempre, agradecido siempre por la información. Un abrazo. No, gracias a vos. Abrazo. Medios, tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación.